En 1997, cuando Lucha Villa tenía 60 años y llevaba 36 años construyendo una carrera extraordinaria, una intervención estética cambió su vida para siempre. La mujer que había llenado palenques, vendido millones de discos, actuado en más de 50 películas y acumulado una fortuna estimada en unos 300 millones de pesos actuales, sufrió una grave complicación durante la anestesia. Su cerebro permaneció varios minutos sin recibir suficiente oxígeno. Sobrevivió, pero la voz grave y poderosa, que había marcado una época, ya no volvería a cantar como antes. Su nombre real era Luz Helena Ruiz Bejarano. Nació el 30 de noviembre de 1936 en Santa Rosalía de Camargo, Chihuahua. Desde joven llamaba la atención por su presencia física. Medía cerca de unos 75 metros, mientras que la estatura promedio de muchas mujeres mexicanas de su generación rondaba unos 55 metros. A finales de los años 50, llegó a la Ciudad de México buscando oportunidades como modelo. Fue contratada por el empresario argentino Luis G. Dillon para trabajar en las Dianas de Dijon, un grupo de modelos y bailarinas. Pero en 1960 ocurrió el giro que definió su vida. La cantante femenina prevista para un debut no apareció. Luz Helena entendió que aquella ausencia podía ser su oportunidad. Ni siquiera tenía dinero para comprar un vestido apropiado y tuvo que pedir uno prestado. Cuando comenzó a cantar, todos quedaron sorprendidos por una voz grave ronca, potente y completamente diferente a las voces femeninas rancheras más comunes de la época. A partir de ese momento, dejó atrás el nombre de Lucy Ruiz y comenzó a ser conocida como Lucha Villa. El apellido Villa evocaba a Pancho Villa y reforzaba sus raíces de Chihuahua. Después de aquel debut, José Ángel Espinosa Ferrusquilla la llevó a la XW, una de las estaciones de radio más importantes de México. Lucha se convirtió en la voz femenina principal del conjunto dirigido por Ferrusquilla. En 1961, grabó su primer disco de larga duración para Musart. El repertorio incluía canciones de Ferrusquilla, José Alfredo Jiménez y otros compositores. La media vuelta se convirtió en un éxito nacional. Durante meses sonó en estaciones de radio de todo el país. La mezcla entre la voz áspera de Lucha y las letras de José Alfredo resultó decisiva. En cuestión de semanas pasó de ser una desconocida a una estrella nacional. Después llegaron La mano de Dios, Que se me acabe la vida y Amanecí en tus brazos. Esta última terminó convirtiéndose en una de sus interpretaciones más emblemáticas. Su éxito la colocó al lado de Lola Beltrán entre las grandes voces femeninas de la música ranchera. Durante los primeros años de los 60, siguió acumulando éxitos y para mediados de la década ya figuraba entre las artistas rancheras con mayores ventas, junto a Javier Solís, amigo cercano y compañero de giras. En 1963, debutó en el cine con Los apuros de Dos gallos. Era una participación pequeña, pero los productores comprobaron que tenía presencia ante la cámara. En 1964 llegó una oportunidad mucho mayor. Roberto Gabaldón preparaba El gallo de oro, adaptación de una obra de Juan Rulfo, con un guión asociado a Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez. Lucha fue elegida para interpretar a Bernarda Cutiño, la caponera, una cantante de palenques ambiciosa y magnética. El gallo de oro se estrenó el 18 de diciembre de 1964 en el Cine Alameda de la Ciudad de México. La película fue presentada como un éxito de crítica y taquilla. En 1965 Lucha Villa obtuvo la Diosa de Plata como mejor actriz. El disco con la música de la película superó, según el relato original, las 100,000 copias. Desde ese momento,
Ya no era únicamente una cantante de éxito, también era una figura importante del cine mexicano. Durante la segunda mitad de los años 60 y toda la década de 1970, participó de manera constante en películas. El archivo le atribuye más de 50 filmes como protagonista o coprotagonista. Trabajó con Ignacio López Tarso, Vicente Fernández, Pedro Infante Jr., Jorge Rivero, David Reynoso y Luis Aguilar. Entre las producciones mencionadas aparecen Guitarras, Lloren Guitarras, Los Tres Calaveras, Los Sánchez deben morir, Mi caballo rebelde, El imperio de Drácula y Jalisco nunca pierde. Uno de sus mayores triunfos llegó en 1972 con Mecánica Nacional, dirigida por Luis Alcoriza. Lucha interpretó a Chabela. La película permaneció más de 7 meses en cartelera, en diferentes salas, y de acuerdo con el archivo, recaudó más de 15 millones de pesos. En 1973 ganó el premio Ariel como mejor actriz. Recibió el trofeo en el Palacio de Bellas Artes con un traje de lentejuelas plateadas que había costado 25,000 pesos de la época, una imagen que resumía su éxito y su gusto por el glamour. En 1978 protagonizó El lugar sin límites, dirigida por Arturo Ripstein y basada en la novela de José Donoso. Interpretó a la japonesa, un personaje dramático muy diferente de muchos papeles comerciales de su carrera. Su actuación le valió un segundo Ariel, esta vez como actriz de reparto. En los años 80 y principios de los 90, siguió haciendo cine. En 1993, protagonizó Lolo y recibió en Nueva York el premio ICE como mejor actriz. Su última película fue El Fiscal de Hierro 4 en enero de 1995. Mientras actuaba Lucha, nunca dejó de cantar. Durante los años 70 y 80, se convirtió en la reina de los palenques. El archivo la presenta como la primera mujer que cantó directamente en el redondel, en el centro del palenque, y no desde el balcón. El público quería verla de cerca y escuchar aquella voz grave retumbando alrededor de la arena. Lucha imponía una condición: cantaba en el redondel o no cantaba. Durante la década de 1970, cobraba entre 150,000 y 300,000 pesos por presentación en palenques grandes, en ferias importantes como San Marcos en Aguascalientes, León en Guanajuato o Zacatecas. Su caché podía alcanzar 500,000 pesos por noche. Hacía entre 80 y 120 presentaciones al año, solo por palenques. El archivo calcula ingresos anuales de entre 12 y 36 millones de pesos. Su carrera discográfica también produjo cifras enormes. Entre 1961 y 1996, grabó más de 60 álbumes de larga duración. Durante los años 60 obtuvo, según el archivo, 12 discos de oro consecutivos. Cada disco de oro correspondía a más de 100,000 copias. Esas producciones representan al menos 2 millones de discos, con regalías estimadas entre 3 y 5 pesos por unidad. El relato calcula entre 3, 6 y 6 millones de pesos solo por esas grabaciones. En los años 70 y 80, cada nuevo álbum podía vender entre 50,000 y 150,000 copias. Lucha publicaba 2 o 3 producciones por año, con regalías de entre 5 y 8 pesos por disco. Sus ingresos anuales por ventas podían situarse entre 500,000 y 3 millones de pesos. En 1985, después del éxito de Lucha Villa interpreta a Juan Gabriel, su precio por presentación aumentó todavía más. En palenques grandes podía cobrar unos 800,000 pesos y en las ferias más importantes hasta 5 millones. Con unas 100 presentaciones al año,
El archivo sitúa sus ingresos por actuaciones entre 80 y 150 millones de pesos anuales. Entre 1975 y 1990, el archivo calcula que Lucha Villa llegó a generar entre 100 y 200 millones de pesos anuales, sumando sus diferentes fuentes de ingreso. Ajustados a valores actuales. Los presenta como un equivalente de entre 20 y 40 millones de pesos al año. Durante sus 36 años de carrera activa, 1961 hasta 1997 habría acumulado unos 150 millones de pesos de la época, equivalentes a aproximadamente 300 millones de pesos actuales. Una parte importante de ese dinero fue a bienes raíces. En 1968 compró una casa de 2 pisos en la Colonia del Valle, Ciudad de México. Tenía unos 400 metros cuadrados de construcción sobre un terreno de 600 metros cuadrados. Contaba con 5 recámaras comedor para 12 personas, jardín para y terraza. 4 autos. La propiedad costó 850,000 pesos. Pagó 300,000 de enganche y financió el resto a 5 años, con pagos mensuales cercanos a 12,000 pesos. Para 1973 ya estaba totalmente pagada. El archivo estima que hoy valdría entre 35 y 50 millones de pesos. En 1982 compró un penthouse en Polanco. Estaba en el piso 12, tenía aproximadamente 280 metros cuadrados, 3 recámaras, terraza con vista al bosque de Chapultepec y 2 lugares de estacionamiento. Pagó 4 o 5 millones de pesos. Lo rentaba por unos 35. Eran 1,000 pesos mensuales, lo que generaba cerca de 420,000 pesos al año. Su valor actual es estimado en el archivo entre 25 y 35 millones. A finales de los años 80, compró un rancho de 50 hectáreas en las afueras de San Luis Potosí por 8 millones de pesos. La propiedad tenía casa principal, corrales, establos, pozo de agua y tierras de cultivo. Con el tiempo se convirtió en su refugio y después de 1997, en el lugar donde viviría retirada con su familia. También tuvo una casa en Chapalita, Guadalajara, comprada en 1975 por 450,000 pesos y vendida en 1988 por 3,2 millones. Sus automóviles reflejaban el mismo nivel de éxito. En 1975 compró un Cadillac Eldorado blanco perla con interiores de piel roja por 280,000 pesos. Un Volkswagen sedán de la época costaba alrededor de 28,000. En 1983 adquirió un Lincoln Continental por 680,000 pesos, equipado con cristales polarizados y teléfono Carphone. En 1988 compró un Mercedes-Benz 560 plateado importado de Alemania por 2,8 millones de pesos. Su vestuario era otro símbolo de lujo. Durante los años 80, cada vestido de lentejuelas bordado a mano para sus presentaciones podía costar entre 15,000 y 35,000 pesos. Llegó a tener más de 100 vestidos y gastaba cerca de 500,000 pesos anuales solo en ropa de escenario. Pero todo cambió el domingo 24 de agosto de 1997. Lucha ingresó al Hospital Muguerza de Monterrey, Nuevo León, para someterse a un procedimiento estético. Tenía 60 años. La intervención estaba a cargo del cirujano plástico Eugenio Pacelli. Durante la anestesia se produjo una complicación grave. El equipo médico realizó maniobras de emergencia, pero durante varios minutos su cerebro no recibió suficiente oxígeno. Cuando lograron estabilizarla, Lucha quedó en un estado de inconsciencia profunda y fue trasladada a cuidados intensivos. Los médicos advirtieron a la familia que el pronóstico era reservado. Podía no despertar o sufrir daños neurológicos permanentes.
Los medios siguieron el caso día tras día. La familia consideró trasladarla a Houston, pero los médicos dijeron que el movimiento era demasiado peligroso. El 31 de agosto de 1997, según el relato original, Lucha abrió los ojos, movió voluntariamente las extremidades y respondió a estímulos. Había sobrevivido, pero el daño neurológico era una realidad. Las secuelas afectaron su capacidad para hablar, recordar y moverse con normalidad. Durante los meses siguientes tuvo que volver a aprender a hablar, leer y escribir. Recibió terapias intensivas y viajó a Cuba para recibir tratamiento en el Centro Internacional de Restauración Neurológica. Hubo mejoras en memoria, concentración y lenguaje, pero nunca volvió a ser la misma. Quedaron dificultades motrices, problemas de lenguaje y lagunas de memoria. La consecuencia más dolorosa fue que la voz que había llenado escenarios durante 36 años ya no pudo regresar como antes. La grandota de Camargo, la reina de los palenques, quedó retirada de la vida artística desde 1997. Después de la tragedia vivió lejos de los reflectores en su rancho de San Luis Potosí, cuidada por su familia. Su hija María José Rengifo explicó en distintas ocasiones que continuaba con terapias. Caminaba mucho y mantenía una condición física razonable, considerando las secuelas. En 2006, recibió un homenaje en el Festival Internacional de Cine de Chihuahua. En 2009, se develó una estatua de bronce en su honor en Camargo, Chihuahua. La obra, atribuida en el archivo al escultor Carlos Espino, mide alrededor de 6 metros de altura y pesa unas 6 toneladas. Aída Cuevas interpretó algunos de sus éxitos. Ana Gabriel lanzó un material de homenaje y figuras como Vicente Fernández. Pepe Aguilar y Alejandro Fernández reconocieron públicamente la influencia de Lucha Villa. En 2013, María José declaró que su madre continuaba con sus terapias. Vivía tranquila, realizaba sus actividades y caminaba muchísimo. En 2022, circuló en redes sociales una fotografía de Lucha Villa en silla de ruedas junto a una amiga cercana. La imagen provocó una nueva ola de cariño de admiradores que nunca dejaron de recordarla. La vida de Lucha Villa quedó marcada por dos momentos opuestos. En 1960, una cantante no apareció y una joven que ni siquiera tenía vestido propio tomó su lugar. 37 años después, en 1997, una complicación médica le arrebató la posibilidad de seguir cantando. Entre esos dos acontecimientos construyó una carrera excepcional. Grabó más de 60 álbumes, participó en más de 50 películas, obtuvo 12 discos de oro consecutivos, ganó la Diosa de Plata y 2 premios. Ariel dominó los palenques, compró propiedades en Del Valle y Polanco, condujo Cadillac Lincoln y Mercedes-Benz, reunió joyas valoradas en millones y acumuló una fortuna que el archivo estima en alrededor de 300 millones de pesos actuales. Pero su legado no se explica solo por el dinero. Lucha Villa transformó la imagen de la mujer dentro de la música ranchera. Su voz no era dulce ni delicada, era grave, fuerte, ronca y desafiante. Cantó en el centro del redondel, rompió costumbres y convirtió esa diferencia en su mayor fortaleza. Aunque desde 1997 no pudo regresar a los escenarios como antes, su voz quedó grabada para siempre. Cada vez que vuelve a sonar, amanecí en tus brazos. Cada vez que se recuerda, El Gallo de Oro o Mecánica Nacional, vuelve también la historia de aquella joven de Camargo que aprovechó una oportunidad inesperada en 1960 y terminó convirtiéndose en la grandota de Camargo, la ronca de Chihuahua y la reina de los palenques.